seré la primera en admitir que mi vida es hermosa. Tengo un rostro angelical y un cuerpo hecho para el amor. Al menos eso es lo que más de un hombre me ha dicho. Para mí, esto significa que nunca tuve problemas con la atención masculina y jugué felizmente en este campo hasta los 24 años. Luego, después de una seria conversación con mis padres, decidí establecerme y pensar seriamente en cumplir con mi deber cívico y darles nietos. Siendo la única hija de padres adinerados, nunca necesité ninguna calificación seria o trabajo serio. Mi padre trató de impulsarme a estudiar algún campo que me permitiera hacerme cargo de su negocio cuando se retirara, pero simplemente no estaba interesada. No sé si eso fue lo que me atrajo subconscientemente a Dave primero, pero él era perfecto. Un ejemplar físico excelente, agudo como un látigo, ya con un título en negocios y un MBA. Creo que mamá y papá se enamoraron de él antes que yo. Nos casamos un año después, y menos de un mes después, quedé embarazada. Pasaron 10 años, y yo era la mamá futbolera más hermosa en la escuela privada a la que iban mis hijos. Los recogía en un BMW de última generación y luego los llevaba a nuestra mansión de 12 habitaciones en el suburbio más verde de nuestra ciudad. Dave, o la chica de 15 años que vivía al lado, los cuidaba 2 o 3 tardes a la semana cuando yo iba a mi trabajo como presidenta o miembro de la junta de alguna iglesia o organización benéfica. Los fines de semana, generalmente iba de compras con mis amigas. El sábado mientras mamá cuidaba a los niños y Dave jugaba 18 hoyos con papá. Los domingos por la mañana, Dave y yo llevábamos a los niños a la iglesia. No soy particularmente religiosa, pero en nuestro nivel social se espera, ¿sabes? Estábamos sentados en un banco que mi abuelo había patrocinado después de hacer su primera fortuna. Más tarde, íbamos a almorzar los domingos a la casa de mis padres, por supuesto, donde últimamente papá y Dave habían estado discutiendo el proceso de jubilación de papá y mi esposo asumiendo el cargo después del almuerzo. Por lo general, dejábamos a los niños con mis padres, y Dave y yo nos íbamos a casa y hacíamos lo que hacen las parejas casadas. Bueno, algunas de las cosas que hacen las parejas casadas. Al principio de nuestra vida, decidí que sería conservadora en el dormitorio. Eso fue así hasta hace poco, sí. Encontré a mi hombre ideal. Un padre fantástico, un proveedor increíble y un amante atento. Tengo dinero, comodidad, estatus, respeto y casi todo lo que quiero. ¿Casi? Todo comenzó con una pulsación de tecla errónea mientras navegaba por internet un día, una tecla incorrecta, 60 minutos de visualización, y los días en que mi esposo me bastaba estaban contados. Verás, tropecé accidentalmente con el sitio y descubrí un lado de mí misma que ni siquiera sabía que tenía. Pronto estaba corriendo a casa después de dejar a los niños en la escuela y visitando más y más sitios web. Todo este doloroso asunto no se trata de mí, sino de la idea de estar esposada, atada, vendada, indefensa mientras un hombre fuerte hace lo que le plazca, me deleita. El primer fin de semana después de descubrir este lado de mí misma, me tomé un tiempo libre para ir de compras con mis amigas, luego fingí estar enferma para poder quedarme en casa y no ir a la iglesia. Después del almuerzo del domingo, traté de negarme a hacer el amor con Dave, pero fue en vano. Al final, simplemente estiré los brazos por encima de mi cabeza, agarrando el cabecero de la cama e imaginando que estaba atada a él. La solución obvia a mis cada vez mayores deseos era confesar mi nueva adicción a mi esposo. Estoy segura de que habría hecho todo lo necesario para hacerme feliz, pero por supuesto, las niñas buenas no hacen eso. En cambio, comencé a fingir y mi frustración sexual creció. Me sentía como un muelle muy tenso. Mi perdición comenzó cuando descubrí el foro. Había una sección donde la gente podía encontrarse y luego contar al resto de los lectores cómo había sido su última escena. Y eran realmente detallados, vendados y atados. Sus palabras eran tan conmovedoras como las imágenes que las acompañaban. No te aburriré con los detalles, pero en internet conocí a un chico que era un dominante experimentado y que vivía a unas pocas horas de mí. Las fotos mostraban a un tipo que probablemente tenía unos 40 años pero aún se veía en buena forma.
Dijo que estaba casado y que su esposa no le gustaba ese tipo de cosas. Me compartió fotos suyas, pero solo le envié fotos de mi cuerpo. Fui muy cuidadosa y limpié todo de nuestra computadora, eliminé el historial de navegación y todo. Guardé algunas de mis cosas favoritas en una tarjeta de memoria que escondí en el forro de mi bolso poco usado. No creo que alguna vez haya tomado conscientemente la decisión de engañar a mi esposo. Definitivamente nunca he tenido un debate interno conmigo misma. Simplemente no tomé medidas para detener la situación. Cuando este chico, se llama Darren, me ordenó que tomara un tiempo libre en el trabajo para encontrarnos, mi conciencia reprimente no me molestó. Me sentí obligada a satisfacer un deseo que no planteaba un peligro para mi matrimonio. No porque Darren nunca tuviera que enterarse. Al igual que todos los demás que conocía, las niñas buenas no hacen nada ni remotamente parecido a lo que había planeado. Comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaría proveer. Darren aparentemente interpretó mi silencio temporal como reticencia y me bombardeó con historias de lo que iba a hacerme cuando nos encontráramos. Algunas de ellas no eran de mi agrado, pero acordamos. Sé que ser atada por un completo desconocido es un gran riesgo, pero estaba obsesionada. Como dije, insinué que nuestros encuentros podrían volverse regulares, lo que significaba que si él no cedía la primera vez, no habría una repetición. De hecho, me di cuenta de que cuanto más duraba la aventura, aumentaban exponencialmente las posibilidades de descubrimiento y juré limitar la experiencia. Verás, investigué. Las negociaciones terminaron y continué mi investigación sobre cómo no ser descubierta. Sé que la gente dice que los tramposos siempre son descubiertos, pero esto es solo propaganda y estadísticas. Las historias y estadísticas sobre cómo la gente se sale con la suya nunca se publican. Me imagino que por cada traición descubierta, hay 10 ocultas. Así que durante las próximas 3 semanas, mi vida volvió a la normalidad. Dejar a los niños en la escuela, correr a casa, mirar fotos y videos de todo lo que había acordado con Darren, luego leer historias sobre esposas infieles hasta que fuera hora de recoger a los niños nuevamente. Mis amigos inevitablemente se cansaron de ser rechazados cuando llamaban para preguntarme si quería encontrarme, pero en ese momento no me di cuenta. Al principio de este viaje, descubrí que uno de los principales signos de que se había descubierto a una esposa infiel eran los cambios en el comportamiento. Una pequeña reflexión honesta reveló que estaba dando todas las señales a quienquiera que me estuviera observando. Me forcé a volver a comportarme normal cuando me estaban observando, recordando especialmente pedirle a mi esposo que hiciéramos el amor, pero también haciendo una lista de precauciones. Debería encontrarme con Darren en algún lugar al otro lado de la ciudad donde nunca pudieran reconocerme. Mi esposo viaja al menos 4 veces cada 2 semanas por trabajo. Después de todo, es gerente de desarrollo comercial en la empresa de su padre. Demostrar que está donde dice que está no es difícil. Le pediré que tome una foto de la habitación cuando llame por la noche. Diré que lo extraño y quiero imaginarme donde él está. Debo salir de la casa solo después de las 10 de la noche para que nadie pueda llamarme o venir a buscarme y descubrir que no estoy en casa. Tenía la intención de dejar mi teléfono móvil y el coche en casa en caso de que alguien les pusiera dispositivos de rastreo. Debería encontrarme con Darren en un motel barato donde mis amigos no pudieran notarme. Esto me hizo sonreír. Sabía que al menos 3 de mis amigas habían ocultado con éxito sus asuntos en el pasado. ¿No sería irónico si una amiga me descubriera al encontrarse con su novio en el mismo motel? Añadí una peluca y otros elementos de disfraz a la lista. Debo mantenerlos en mi armario en el club de tenis para que sean visibles solo durante un tiempo mínimo. Debo pagar la habitación en efectivo y reservarla en persona unos días antes o por teléfono desde una de las organizaciones benéficas para las que soy voluntaria. Llegaré al motel en taxi, que me recogerá en un parque local, al que puedo ir caminando. De esta manera, los coches de otras personas no serán visibles en el camino de entrada y no me verán salir a una hora extraña. Gracias a los teléfonos móviles, las cabinas telefónicas en nuestra ciudad son cosa del pasado,
así que el único punto débil en mis planes era llamar a los taxis desde mi móvil. Lo mejor que pude hacer fue borrar inmediatamente todos los registros de la llamada. Es poco probable que Dave revise el registro de mi teléfono para verificar cada número, así que resolvimos las cosas con mi esposo y amigos. El único problema que quedaba era qué hacer con los niños. Nuestra niñera a tiempo completo debe estar en casa antes de las 10 de la noche, e incluso entonces no se puede confiar en que no mencione accidentalmente a su esposo que cuidó a los niños mientras Dave estaba fuera. No iba a dejarlos al cuidado de alguien que no conociera, y el más pequeño es demasiado joven para pasar la noche fuera. Quedaba una opción posible, aunque lejos de ser atractiva. Puedo acostar a mis hijos y limitar el tiempo que estoy fuera. Digamos que salgo a las 10:15 p.m. Un viaje en taxi de 1 hora, 5 horas con Darren, otro viaje en taxi y podría estar en casa para las 5:15 a.m., que en esta época del año es aún 1 hora antes del amanecer. La peluca y el abrigo, que casi nunca uso, supuestamente me protegerían de ser identificada por los paseadores de perros y los insomnes antes del amanecer. Por frustrante que fuera acostar a mis hijos, estaba obsesionada. Cuanto más se acercaban mis preparativos a cumplir mis nuevas fantasías, más problemas surgían. De hecho, me costó cierta fuerza de voluntad analizar críticamente mis planes. Experimenté con varias pastillas para dormir de venta libre, todas las cuales estaban listadas como seguras para niños pequeños, y encontré dosis que me mantenían despierta con ellos cuando era hora de levantarse para ir a la escuela. Para garantizar resultados al 100%, hice esto todas las noches durante una semana. Paré solo cuando Dave comentó sobre sus hábitos cambiados. Fue durante una de nuestras sesiones de revisión de seguridad interna que empecé a preocuparme por lo que sucedería si Darren resultaba ser un asesino en serie, o incluso si se dejaba llevar y me marcaba más allá de los límites acordados. Noté que su dirección de correo electrónico consistía en sus iniciales y apellido, y después de media hora de buscar en Google tenía la dirección. Sutilmente le hice saber que antes de que nos encontráramos, dejaría pistas sobre su identidad en caso de que desapareciera. Él me aseguró que estaría a salvo. También comprendí la debilidad de la situación en la que podría ser descubierto engañando a su esposa, lo que la llevaría a mí y a mi esposo. Así que insistí en que tomara las mismas precauciones que yo. Me costaba creer que su esposa supiera y aprobara sus encuentros con otras mujeres. Él proporcionó una prueba de ETS, que solicité porque disfruto del amor sin protección y no había riesgo de embarazo no deseado debido a las píldoras anticonceptivas que tomo religiosamente todas las mañanas a las 8:30. Así que llegó la noche. Son las 10:10 p.m. Terminé de vestirme con el ajustado vestido negro que Dave me compró hace un par de años y mi bolso con mis artículos de tocador y algunas cosas para la noche, como decía mi abuela, ya está preparado. El identificador de llamadas mostraba que Dave estaba llamando desde un número con un código de área que coincidía con donde se suponía que estaría, a 3 horas de vuelo. El taxi ya estaba en camino y los niños estaban profundamente dormidos en sus cunas. Terminé pagando en efectivo por 3 noches de alquiler de habitación bajo un nombre ficticio. Por supuesto, la noche adicional fue idea de Darren y, en mi opinión, muy razonable. Para cuando llegue allí y luego tenga que irme para llegar a casa antes del amanecer, apenas tendremos 5 horas de calidad. ¿Qué pasa si me gusta y quiero más? Dave está fuera hasta que su avión aterrice a la hora del almuerzo del jueves. Podría repetir lo que haría mañana y el miércoles por la noche. Después de todo, el dinero para una habitación no significa nada para una dama tan adinerada como yo. 3 noches para sacarlo todo de mi cabeza. 3 noches para evitar que esto se convierta en un esfuerzo a largo plazo donde las posibilidades de ser descubierto aumenten exponencialmente. Sí, fue una jugada inteligente. Inicié sesión en nuestra computadora para ver si había algún correo electrónico de última hora de Darren. No había ninguno. Revisé si había alguna evidencia en la carpeta de eliminados, luego envié un breve SMS a mi futuro dueño diciendo que estaba en camino. Mirando mi reloj, vi que era hora de ir al parque para encontrarme con un taxi. Dándome un último vistazo en el espejo,
Me pregunté si debería retroceder incluso ahora, pero el pequeño demonio en mi hombro dijo que no. ¿Qué podría salir mal? Puse el teléfono en la encimera de la cocina y salí. Para cuando el taxi me dejó en el motel, estaba empapada de anticipación. No había nadie alrededor, lo cual era agradable. Golpeé cuidadosamente la puerta de la habitación 310 y sonreí ante la previsión de Darren. Ya había un letrero de no molestar en el pomo de la puerta. Cuando Darren abrió la puerta, solo estaba encendida la luz de la mesita de noche. Mi primera impresión fue de decepción. Su foto en el sitio web debe estar desactualizada porque en realidad parecía unos 10 años mayor de lo que pensaba y pesaba mucho más. Más tarde noté que sus dedos estaban manchados de nicotina, y cuando me besó, su aliento emanaba el distintivo olor a alcohol mezclado con cigarrillos viejos. Eso es todo lo que tuve tiempo de hacer antes. Después de un breve saludo y un roce de mis labios, se abalanzó sobre mí. Escuché el vestido rasgándose mientras él lo quitaba apresuradamente. Tan pronto como desapareció, se puso detrás de mí, colocando una mano musculosa en mi hombro y cubriendo mi boca. Sentí que jugueteaba con el broche de mi ropa interior, pero solo por unos segundos antes de que, en su impaciencia, simplemente lo arrancara con fuerza. Durante todo este tiempo, su mano áspera ahogaba mis sonidos de protesta. Me gustó de inmediato. Solo esperaba que recordara su promesa de no dejarme marcas, pero a juzgar por su respiración, no tenía mucho control sobre sí mismo. Casi tropezando con la bolsa que dejé caer en el suelo, Darren me arrastró hasta la cama y sin dejarme abrir la boca, me empujó sobre ella. De alguna manera, cubrió mi boca con su hombro, liberando ambas manos para asegurar una y luego ambas de mis manos con los grilletes que ya estaban sujetos a la cama. Eran suaves pero de acero real y mantenían mis brazos extendidos inmóviles. Cuando estuve indefensa, sacó debajo de la almohada un arnés, que colocó en mi cabeza. No estoy completamente segura de cómo funciona, pero mantenía una bola firmemente en mi boca, dejándome completamente incapaz de emitir ningún sonido que no fueran gruñidos y gemidos. Luego aseguró cada tobillo a las diferentes barandas de la cama. Se apartó para admirar su trabajo antes de arrancarse la ropa. Mientras me deleitaba con las sensaciones que fluían de la sensación de impotencia, pensé que había hecho lo correcto. Puedo pasar 3 noches sin riesgo y nadie nunca se enterará. Es cierto que detener mi nuevo pasatiempo en un futuro cercano puede ser un problema, pero estoy seguro de que el riesgo de esto se puede reducir con un poco de investigación. Jen, soy Dave. Mis hijos acabaron de llamarme y dijeron que cuando se despertaron esta mañana, Porsche no estaba en casa. Registraron toda la casa pero no pudieron encontrarla. Dave hizo una pausa para recuperar el aliento de la adrenalina que corría por su sistema. Su suegra estaba preocupada por el tono de su voz. Bueno, ella no está aquí. ¿No puedes venir allí lo antes posible? Por supuesto. Te llamaré cuando llegue. Dave, habiendo volado a casa tan rápido como pudo, acababa de terminar de abrazar fuertemente a sus hijos. Eran valientes, pero estaba claro por sus ojos que estaban muy preocupados. Se volvió hacia sus familiares y les agradeció por estar allí para su familia. ¿Has intentado ir a la policía de nuevo, Pete? Sí. La respuesta es la misma. A menos que haya evidencia en contrario. Dentro de las primeras 48 horas, asumen que la persona simplemente se ha ido. Todo está ordenado como un alfiler, y no hay señal de que Porsche acaba de salir de la casa, añadió Dave. Excepto que su coche todavía está en el garaje y su teléfono está en la mesa cerca de la puerta trasera en lugar de en el cargador donde suele dejarlo. La madre de Porsche, Jen, notó que los niños estaban molestos por la conversación y los llevó a la cocina para terminar de preparar la cena. Dave y Pete se retiraron a la oficina. El suegro de Dave bajó el tono de voz a un nivel más conspirativo. Su teléfono estaba aquí, pero sus llaves de casa y su bolso no. Es como si hubiera salido a la tienda y nunca hubiera vuelto. Pero la tienda más cercana está a 1 hora de camino, y mi Porsche nunca dejaría a los niños así. Hay una cosa más extraña, Dave.
Encontré esto en la mesa de la cocina. El hombre mayor le mostró una botella de sedante para bebés de venta libre y una pequeña taza medidora. La razón obvia por la que estos objetos estaban allí no se ajustaba al hombre que quería mucho a su esposa y respetaba su dedicación a la maternidad por encima de todas sus otras cualidades sobresalientes. La posibilidad de que ella los hubiera drogado deliberadamente con un sedante estaba tan alejada de la imagen de su esposa que él la ignoró y volvió a sus preocupaciones. La última vez que sus hijos vieron a su madre fue cuando los acostó a las 9:30 p.m. la noche anterior. ¿Dónde estaba ella? Su propia llamada a la policía confirmó las palabras de los familiares. Dado que no hubo disturbios en la casa y el bolso y las llaves de su esposa estaban desaparecidos, asumieron que simplemente se había ido y no quería ser encontrada. Y así fue. Dave entonces llamó a todos en su agenda. Nadie vio a Porsche. Él y su familia se centraron en mantener a los niños ocupados, pero todos en la familia tuvieron problemas para dormir esa noche. Por la mañana, Dave, tambaleándose de fatiga, entró en la cocina donde Pete ya se había bebido la mitad de su café. Intercambiaron saludos hasta que el hombre mayor expresó su opinión. Dave, has revisado su correo electrónico ya que tienes acceso, ¿verdad? Buena idea, papá. Si no ha cambiado su contraseña, podré acceder a su cuenta. Entraron en la oficina y encendieron la computadora familiar. La contraseña de Porsche funcionó y pronto la pareja estaba espiando con todas sus fuerzas. La bandeja de entrada parecía normal y al ordenar los correos electrónicos por remitente y revisar rápidamente la lista, no revelaron ningún nombre desconocido. Pete, que se sentía más cómodo usando la computadora que su cuñado, sugirió revisar la carpeta de elementos eliminados. Resultó estar vacía. El corazón del hombre mayor se hundió aún más. Sugirió que Dave revisara la carpeta de elementos enviados, esperando ya que también estuviera vacía. Eso fue casi exactamente lo que sucedió. Casi. Excepto por una sola carta enviada a Hardman poco después de las 10 del lunes por la noche. El mensaje simple era escalofriante. Estaré allí pronto. O Porsche no se molestó en borrarlo o fue transferido. Después de limpiar su carpeta de mensajes enviados, Dave se apartó y la botella de sedante para bebés de la noche anterior entró en su campo de visión. Una conexión hizo clic en la mente de Dave cuando Peter siguió su mirada y rápidamente llegó a la misma conclusión. Por supuesto que ella no lo hizo, ¿verdad? ¿Hay una mejor teoría? La ira hacia su esposa luchaba por dominar el miedo. Estaba empezando a parecer que Porsche había dado a sus hijos pastillas para dormir para poder encontrarse con alguien el lunes por la noche y por alguna razón no regresó. Armado con esta evidencia circunstancial de juego sucio, Dave llamó nuevamente a la policía. Aún se negaron a intervenir, pero sugirieron que llevara a los niños a hacerse un análisis de sangre, lo cual hizo. Después, los llevó a la escuela y luego regresó a casa. Tam envió un correo electrónico a Hardman: solo dile a Porsche que vuelva a casa. Sus hijos están preocupados. Si le hiciste daño, te encontraré y te mataré. La tarde del miércoles pasó tan lentamente como la anterior. El laboratorio de patología llamó temprano el jueves por la mañana para decir que las muestras de sangre de los niños habían encontrado niveles bastante altos de productos químicos presentes en sedantes, con posibles evidencias de un delito. La policía finalmente tomó el caso en serio y pidió la dirección de correo electrónico encontrada en la computadora, pero advirtió que no se hicieran ilusiones, ya que identificar a las personas por dirección de correo electrónico es cuestionable en el mejor de los casos. Sin nada más que hacer, los tres adultos se sentaron junto a sus teléfonos y esperaron noticias. Me paré frente a mi propia puerta principal, desaliñada, exhausta y asustada. Agarré mi vestido negro ajustado rasgado en mis manos, el mismo que llevaba el lunes por la noche para que no se rasgara y expusiera mi pecho izquierdo desnudo. Inhalé y exhalé lentamente, tratando de calmarme, tratando de olvidar la pesadilla que habían sido los últimos 3 días. Tratando de no pensar en el horror que estaba a punto de desatarse en las próximas horas.
pero la pesadilla de la que no podía deshacerme. Los recuerdos de la pesadilla. Recordé lo que parecía años atrás, esa sensación de sudorosa oscuridad gruñendo sobre mí. Debe haber visto la mirada de placer en mis ojos y probablemente no le gustó. Extendió la mano hacia mi oreja izquierda y sacó algo de debajo de la almohada. Era un dispositivo de cuero negro, similar al látigo de 9 colas de los viejos tiempos. Tenía varias borlas de cuero, cada una con un nudo en el extremo. Dolió, y mis ojos tuvieron que mostrarle eso, al igual que mi grito ahogado. La expresión en su rostro era repugnante mientras blandía el látigo. Solo ahora me di cuenta de en qué situación completamente indefensa me había puesto. Grité cuando las colas golpearon de nuevo. Mis ojos suplicaban al hombre sobre mí que se detuviera. Aparentemente, este era el momento que había estado esperando, porque con un rugido poderoso, terminó. Cerré los ojos avergonzada. Una vergüenza real, no las fantasías que veía en todos los sitios. Mi mente estaba aterrorizada por lo que Darín podría hacer a continuación y en qué forma dejaría mi cuerpo. Desde el lugar donde mi mente llena de horror se apresuraba, extraños sonidos me trajeron de vuelta. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue que la expresión de placer había desaparecido del rostro de Darín. Fue reemplazada por una expresión de angustia. Jadeó y se agarró el pecho, y su rostro se volvió de un blanco enfermizo. Mientras lo observaba, de repente se desplomó sobre mí y se retorció durante probablemente medio minuto antes de escuchar un sonido del que solo había leído en libros. La respiración de la muerte. Darren estaba muerto. Todo su peso presionaba mi pecho, y cada vez que exhalaba, sentía que no tenía la fuerza para volver a llenar mis pulmones. Me debatí en pánico, pero como mis brazos y piernas estaban completamente extendidos, no pude encontrar ningún apoyo para apartarlo. Tan terrible como fue esta experiencia, fue opacada por mi horror. Probablemente eran las 11:30 p.m. Y estaba atrapada aquí, incapaz de pedir ayuda porque no podía comunicarme más allá de gruñidos o alcanzar la pared para golpearla con alguna parte de mi cuerpo. Rondaría aquí hasta que la mucama viniera a verificar si necesitaba algo en la habitación. ¿Cuándo? A las 9 o 10 de la mañana. Para entonces, mis hijos deberían haberse despertado de su sueño inducido por pastillas, haber ido a la habitación de mamá para despertarla y descubrir que ella no estaba. Podía imaginar su horror cuando descubrieran que la casa estaba vacía y eso me hacía entrar en pánico y empezar a moverme apresuradamente. Sin embargo, me recompuse, pensando que podría mover nuevamente el cuerpo de Darren a una posición donde mis pulmones fueran comprimidos. Dejé de moverme y comencé a llorar. ¿Qué harán mis hijos cuando se encuentren solos? ¿Irán a los vecinos? ¿O usarán la lista de números de marcación rápida junto al teléfono de casa y llamarán a quién? ¿A Dave o a mis padres? Ninguno de los dos era bueno. Dave estará asustado y confundido e inmediatamente llamará a mi celular, que sonará desde la mesa cerca de la puerta de la casa. Luego llamará a mis padres, y mi madre entrará en la casa lo más rápido que pueda. Papá estará en el trabajo. Ella encontrará que me he ido. Y tal vez mi teléfono, pero no mi bolso. ¿Y qué? ¿Llamará a Dave? ¿Llamará a la policía? En cualquier caso. A menos que... Y aquí es donde mi mente se aferró a un clavo ardiendo. La criada no viene muy temprano, y puedo convencerla de encontrar las llaves de los grilletes y dejarme ir. Y luego le prometo suficiente dinero para que no llame inmediatamente a la policía. Puedo conseguir quizás 10,000 en efectivo rápidamente y sin dejar rastro. Puedo regresar a casa lo más rápido posible, despertar a los niños, disculparme por quedarme dormida y llevarlos a la escuela. Luego llamar a la policía. Puedo amenazar con demandarlos si cuentan a los medios sobre esto y tener todo resuelto para cuando los niños se gradúen de la escuela o pidan a su mamá que los recoja. No hay nada de malo en eso. 2 adultos consintiendo en una actividad legal, que simplemente salió muy mal. Todo estaba bien. Todo estará bien.
Luego recordé que reservé una habitación por 3 días, pero eso también era normal. La criada aún revisa cada habitación diariamente por toallas limpias y demás. Luego recordé el letrero de no molestar en la manija exterior, y todas mis ilusiones se desplomaron. Me escuché hacer un sonido a través de la mordaza que fue mitad gemido, mitad suspiro, el estertor de muerte de mi matrimonio y vida perfecta. La luz del día se filtraba a través de las cortinas cerradas herméticamente, elevando ligeramente la temperatura en la habitación lo suficiente como para hacer que mi temblor disminuyera un poco. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona sin agua? Parece que no más de 2 o 3 días. Podría haberlo sabido si hubiera prestado más atención en la escuela en lugar de dedicar todos mis esfuerzos en asegurarme de que mi ropa fuera mejor que la de las otras chicas y que fueran lo suficientemente reveladoras como para atraer la mayor parte de la atención masculina en clase. Luego pensé que la muerte podría ser preferible a lo que me esperaba. Mi legado y memoria pueden ser destruidos, pero al menos no estaré aquí para verlo. Juzgando por el brillo de las cortinas, el sol había subido lo suficiente como para penetrar en la estrecha brecha entre las filas de habitaciones del motel barato, lo que una vez más confirmaba que no habría escape ese día. Mi lengua ya está pegada al paladar. Esperaba poder hablar lo suficientemente rápido para que la criada no llamara a la policía cuando me encontrara por la mañana. Dado que no había policía, todas las explicaciones eran plausibles. Pero al caer la noche, me di cuenta de que algunas de ellas eran delirios extraños causados por la desesperación y la sed. Creo que mi último pensamiento consciente antes de que el dolor de cabeza y el delirio me consumieran fue uno simple: estoy acabada. Y todo esto por una decisión estúpida. Nunca conocí a la criada que me encontró, aunque me gustaría mucho hacerlo algún día cuando esté armada con algo mortal. Mi primer recuerdo fue de ser sacudida en la camilla mientras me subían a la ambulancia. Estaba conectada a uno de esos dispositivos que gotean cosas en ti. El personal de emergencia aparentemente reconoció mi extrema deshidratación y comenzó a verter líquidos en mí. También pusieron mi bolso junto a mí. Mi siguiente recuerdo es de ser llevada al hospital en una camilla y alguien intentando tomar mi bolso. Me aferré a ella como si fuera una muerte terrible. Contactaré a mi familia cuando esté lista y haya tenido al menos media oportunidad de perseguir una historia creíble. Hasta entonces, planeaba permanecer desconocida. Con la ayuda de paquetes de calor y un suero seguido de pequeños sorbos de agua, me recuperé lo suficiente físicamente como para comenzar a pensar con claridad nuevamente. Después del almuerzo, la planificación se interrumpió cuando fui interrogada por la policía. Insistí en la verdad y les recordé su deber de cuidado, amenazando con emprender acciones legales personalmente si mi historia se hacía pública en los medios. Al irse, el sargento me miró con una expresión que parecía mezclar diversión y lástima. Para la tarde, tenía una historia creíble, pero no te aburriré con ella. Gran parte de ello dependía de que mi familia estuviera tan aliviada por mi repentina aparición que no hicieran demasiadas preguntas durante las rondas nocturnas. Antes de las 7 de la tarde, el médico del personal finalmente me dio el alta y rápidamente me puse mi vestido rasgado. En el camino, pregunté si había una tienda de ropa cercana que estuviera abierta a esa hora del día y recibí un no cortante y bastante frío. Aún así, se dignó a llamarme un taxi, y me senté en la entrada del hospital y esperé, tranquila y confiada a pesar de mi atuendo. Había un televisor en la sala de espera sintonizado en las noticias de las 7, y eso acabó con mi confianza y mi vida. Las noticias principales estaban dedicadas a una servidora. Había fotografías de mí acostada en la cama del motel debajo del difunto Darren, aparentemente tomadas por la criada y vendidas a los medios. Mi rostro estaba oscurecido, supongo que por razones legales. Después de todo, era una escena controlada por el médico forense. Sin embargo, las cámaras de televisión no mostraron tal cortesía. Cómo se adelantaron a la ambulancia que partía nunca lo sabré. Pero lo hicieron. Mi rostro era claramente visible mientras la camilla era llevada a la ambulancia. Incluso me mostraron uno de los grilletes todavía unido a mis muñecas.
Me desmayé y casi me llevaron al taxi cuando se detuvo. Quien le dio a la conductora mi dirección es un misterio. Pero mi siguiente recuerdo es que estoy aquí parada en este momento, frente a la puerta que conduce al patio, desprovista de esperanza o incluso del deseo de luchar. Todas las ilusiones que pude entretener duraron aproximadamente 300 milisegundos. Después de que mi esposo abrió la puerta por encima de su hombro, vi el televisor. Estaba sintonizado en la misma estación en la que me había visto recientemente. Él me miró a los ojos, levantando una ceja interrogativamente. Esto era todo. Mi momento de verdad. Mi oportunidad de decir que fui secuestrada, esposada a una cama y abusada durante 3 días. Que soy digna de su compasión, no de su desprecio. Luego miré mi teléfono. Todavía sobre la mesa al lado de la puerta. La cartera en mi mano. Luego lo que llevaba puesto. Con esa última mirada, toda la lucha restante en mí se desvaneció. Me hundí de rodillas en vergüenza y derrota. Daven no tuvo que decir una palabra. Como si eso no fuera suficiente. Escuché una voz aguda preguntar desde algún lugar detrás de mí. ¿De verdad, Porsche, estás drogando a tus propios hijos con pastillas para dormir? Era la voz de mi propia madre. Si mi madre tiene suficiente confianza para juzgarme, sé que ante los ojos de mi padre seré descartada. Él quiere a Dave como al hijo que nunca tuvo. Casi tanto como me quiere a mí. No sé cuánto tiempo pasó después de que la puerta me golpeó en la cara. Escuché una voz detrás de mí pidiéndome que confirmara mi nombre. Eran la policía. Me arrestaron, esposaron, me llevaron a la comisaría y me acusaron. Cuando me mostraron la evidencia, mis huellas dactilares en el frasco de sedantes, mi ausencia de la casa y los análisis de sangre de los niños. No vi sentido en negar nada. Los medios, por supuesto, se volvieron locos. Una madre famosa droga a sus hijos para poder tener una cita con su amante. Y luego ese amante mientras ella está atada a la cama y atrapada durante 3 días. Después de 4 noches en la cárcel, cuando quedó claro que nadie iba a pagar la fianza, el Estado me liberó bajo palabra. Alguien debe haber alertado a los medios porque todos estaban esperándome afuera de la prisión, y fue la caminata más larga de mi vida hasta que finalmente desistieron. Reconsideré mis opciones cuando mis pies me llevaron a la calle principal de la ciudad. Mis amigos superficiales y de sociedad nunca volverán a tener nada que ver conmigo sin correr el riesgo de ser manchados con mi veneno. Mis hijos son lo suficientemente mayores como para entender que tomé un riesgo y los traicioné de la peor manera que una madre puede hacerlo. Además, tienen un padre cariñoso y 2 pares de abuelos cercanos. No me necesitan. Si me hubiera quedado, me habrían reído y escupido hasta que el recuerdo de mi comportamiento se desvaneciera y luego simplemente me habrían evitado hasta la muerte. Miré en mi cartera para ver cuánto dinero tenía en efectivo. Menos de 200 pesos. Vi un cajero automático al otro lado de la calle y decidí comprobar si alguna de mis tarjetas aún funcionaba. En mi opinión, las probabilidades eran del 50%, pero todos sabemos lo mal que ha sido mi juicio últimamente. Si alguna de mis tarjetas funciona, giraré a la izquierda hacia la estación de autobuses. Si no funciona, giraré a la derecha hacia el puente sobre la larga bajada hacia el río. Inserté la primera tarjeta y contuve la respiración. Suscríbete a nuestro canal y adelante, escucha la siguiente historia.